en el siguiente encuentro. Hoy día jueves grabamos este programa antes del partido europeo, pero sobre todo nos vamos a fijar en el Sevilla desde el análisis de su entrenador en la previa del partido ante Español, es decir, antes de esa derrota del equipo sevillista. En rueda de prensa, ¿qué dijo Almeida? Bueno, yo diría que por momentos sí, por otros no. Sí, digo que tenemos una idea clara de cómo queremos plantear cada partido. La predisposición, y veo un vestuario muy bueno, un vestuario donde ellos compiten, se los ve contentos, libres, y me interesa mucho que los jugadores sean libres, que puedan dialogar, que puedan expresar lo que sienten, y bueno, nosotros desde nuestro lugar poder aportarle lo que consideramos que es bueno. Pero bueno, digo que no hemos encontrado esa línea que yo hablo, una línea media para mantenerse parecido la gran mayoría de los partidos. Pero sí lo destaco más del lado positivo que del otro, ¿no? Hablando del estilo del Sevilla, y esto es importante porque en este programa, que es de análisis táctico, técnico, pero también un análisis desde la esfera mental, de la preparación, del liderazgo, pues es fundamental conocer al adversario de cada semana. Y en esta ocasión el foco lo quiero poner en la figura de Almeida. Un gran desconocido tal vez para el mundo de los banquillos. Es cierto que tiene una transferencia futbolística inmediata de su carrera de jugador a su carrera de entrenador y que ha estado en plazas importantes e interesantes. Pero es en rueda de prensa donde creo que su impacto está siendo muy interesante de analizar. Desde el punto de vista táctico, desgrano de su rueda de prensa la libertad que quiere que tengan sus jugadores. No solo se refiere, obviamente, a la libertad de expresión o de comunicación, también a la libertad en el campo. Y esto quiero que se lo graben a fuego porque en el análisis técnico-táctico del Sevilla, en los patrones de juego, hay mucho de esa libertad que luego entraremos en profundidad. Y también interesante la manera de ver el fútbol en la alta competición de Almeida, porque tiene una manera de entender esta profesión muy especial. Vamos a escuchar otro fragmento de ese pre-partido ante Español. No, nosotros son todas finales que estamos jugando. Y no, como les dije, yo realmente no pienso mucho más allá que no sea la preparación del partido que me toca. Este es el partido que me toca. Deseo que sean muchísimos más. Entonces, mi foco está puesto en el partido de mañana. No miro la tabla, no miro quién está arriba, quién está abajo. No. Necesitamos hacer puntos. Necesitamos que el equipo, compita de una buena manera y desde ese lugar poder tener chance de conseguir lo que vamos a buscar. No mira la clasificación porque todos son finales. Es una mentalidad muy competitiva, muy estoica en cierta manera. Al final, la situación del Sevilla, la situación de Almeida, requiere que el entrenador pues ponga el foco en lo que puede controlar, que es el siguiente partido y en su sesión de entrenamiento. Pero yéndonos a lo que ha hecho este Sevilla, en lo táctico, en lo técnico, en lo anímico y en lo estadístico, podemos ver, podemos reflejar y podemos explicar, después de un análisis profundo, que en la última derrota 2-1 ante Español se repitió un patrón de conducta interesante, que es un media punta que se descuelga. Es decir, Peque, el número 14, detrás de Acor Adams, dispone de muchísima libertad. Y esa libertad del número 14 en este caso, pero del media punta, provoca en el rival pues una serie de mecanismos que cuesta mucho contrarrestar. Si a esa libertad se le une que el número 24, Januzaj, o el número 11, Rubén Vargas, que se lesionaron, pero jugaron muy en la línea que quiere Almeida de libertad, se nos pone en la mente la composición de lugar de un Sevilla que se partió por el centro del campo. Y esta manera de jugar, con prácticamente 4 jugadores atrás y el resto arriba, fue lo que aprovechó el Español, porque a derecha y a izquierda de ese doble pivote de Sow y de Mendy, a
izquierda y a derecha, el Español encontró huecos y espacios. Recordarán que Almeida quiere dar libertad, quiere dar un juego muy creativo, muy tal vez de argumentos individuales de los futbolistas, es decir, que asuman su responsabilidad, pero eso contra el Español le perjudicó. ¿Qué pasó en la victoria 1-0 ante Osasuna? Mismo patrón de conducta, misma libertad para el centro del campo, con futbolistas que se descuelgan, que llegan desde segunda línea. Quédense también con este patrón. Los futbolistas del Sevilla que generan peligro son los que llegan desde atrás, desde segunda línea. Puede ser un interior que se meta por dentro, puede ser un centrocampista que vaya hacia arriba. Y eso ocurrió. Ante Osasuna fueron 3 los futbolistas que estuvieron en el frente del ataque de forma continua y constante. Tal vez el número 20, Shaw, fue el que tuvo ese box-to-box, ese ida y vuelta constante de manera más acentuada. Un Sevilla que en banda derecha atacó con un 44,8%. Otro de los escenarios, y aquí el número, por cierto, el número 2, José Ángel Carmona, fue tal vez el futbolista que dio más amplitud de forma constante. Contra el Español jugó Juan Luis Sánchez como lateral derecho. No tuvo tanta profundidad el Sevilla por banda diestra. Contra Osasuna, insisto, Carmona sí dio esa amplitud constante, jugando Juan Luis Sánchez en este caso como interior. Otro partido para analizar, la derrota 3-0 ante el Atlético de Madrid. De nuevo se repite el mediapunta con total libertad. La dupla ofensiva fue Isaac Romero y Peque, pero quédense de nuevo, insisto mucho en este concepto, con los espacios que el Sevilla genera para que sus delanteros se descuelguen y generen superioridad en el centro del campo. Después de este análisis, que se repitió obviamente ante el FC Barcelona y también se repitió ante el Mallorca, son los partidos que he analizado en profundidad, y ya fuese Isaac Romero con Shaw de media punta como ante el Mallorca, o incluso contra el Barcelona la libertad también de los extremos, este Sevilla genera problemas en los centrales rivales. Por eso, en clave verde y blanca, hay que tener muy en cuenta que si los delanteros del Sevilla se descuelgan, si van al centro del campo, si prácticamente juegan como si fuese un falso 9, los centrales y el pivote defensivo en clave verde y blanca deben estar muy concentrados y deben estar muy metidos en el partido para evitar lo que quiere hacer este Sevilla. Y lo hace dando igual el rival y dando igual jugar en casa o fuera. Jugadores que se descuelgan, jugadores que quieren ser indetectables, por lo tanto la defensa verde y blanca tiene que estar muy atenta. Y no solo los centrales, también los laterales, sobre todo el jugador bético que juegue en el lateral derecho, tiene que saber que el interior izquierdo, el jugador que juegue en el extremo izquierdo del Sevilla, seguramente abandone la cal y se junte con los delanteros. Una radiografía en clave derbi, en clave sevillista, en clave verde y blanca, todo lo táctico ya lo conocen ustedes, pero vamos a seguir escuchando a los protagonistas. En este caso,